Ok, primero agradecer la invitación para participar en este webinar y como les comentaba el doctor Madrid, voy a hacer una pequeña referencia a lo de la anatomía de las glándulas salivales, enfocándonos un poco en las partes anatómico-quirúrgicas y también en algunos puntos relevantes de la celondoscopía principalmente, porque si no me podría extender largamente sobre la anatomía, que es muy interesante, pero no tenemos suficiente tiempo. También analizar un poco sobre la localización de las papilas, que son muy importantes de ubicar durante los procedimientos y tener en cuenta los puntos de referencia anatómicos para poder encontrarlas, que en algunas ocasiones no es tan fácil. Otro punto muy importante es comprender la trayectoria de los conductos salivales de estas glándulas, porque hay una serie de elementos anatómicos bastante importantes que hay que ir a reconocer y respetar para no producir algún tipo de iatrogenias. Las relaciones con los músculos, nervios y también algunas consideraciones de la glándula sublingual, que es la tercera glándula salival mayor que tenemos, que en general no se le da mucha importancia, pero debemos considerarla en algunos tratamientos, especialmente de la glándula submandibular. Comenzando con la glándula submandibular, es una glándula principalmente seromucosa, tiene tanto estimulación serosa como mucosa. De hecho, en estados de no estimulación salival produce el 70% de la saliva. En cambio, en estados de estimulación, la glándula parótida es la que principalmente es la que produce la saliva. Y se ubica en el triángulo submandibular del cuello, es una glándula prominentemente cervical, está envuelta por un tejido conectivo que es de la lámina de investimento, de la fascia cervical profunda, se hace contacto con la glándula parótida y en ocasiones puede estar casi fusionada, pero normalmente hay un ligamento que la separa, que es el ligamento submandíbulo parotidio, también conocido como el estilo mandibular. En general, esta glándula hace contacto con diferentes músculos en el cuello, como son el músculo digástrico, su vientre anterior y posterior, y el músculo miloioideo, donde hace que abraza este músculo principalmente. Como podemos ver acá en esta diapositiva, la glándula tiene una porción cervical y otra porción que es más bien intraoral, que está ubicada en un compartimento que nosotros llamamos el compartimento paralingual o espacio paralingual, donde hay una prolongación, que en algunos textos de anatomía hablan como una prolongación profunda, más bien más que intraoral. Y desde ahí es donde se puede observar la presencia de el conducto submandibular, que como vamos a ver acá tiene un trayecto paralelo a este músculo que es el músculo hiogloso, ¿ya? Y ingresa esta glándula por un hiato que se va a producir entre el músculo hiogloso y el músculo miloioideo, que nosotros denominamos el hiato miloioideo-hiogloso, ¿ya? Donde ingresan diferentes estructuras en el cuello, del cuello hacia la cavidad oral, como va a ser el nervio hipogloso, la prolongación de la glándula submandibular y también el nervio, también, perdón, la arteria lingual, ¿ya? En su trayecto, el conducto submandibular va a ir a medializarse para ir a desembocar finalmente al piso de la cavidad oral, que vamos a ver más adelante cuáles son sus relaciones importantes. El conducto en sí es un conducto que tiene una longitud de entre 5 a 6 centímetros y el diámetro en diferentes textos de anatomía se habla entre 1,5 y como máximo 4 milímetros, como pueden ver en la diapositiva que estamos viendo al lado. Es un conducto que es más o menos tortuoso en comparación con el conducto parotidio, y se relaciona mucho en su trayecto con la glándula sublingual. Esta glándula sublingual además tiene conductos propios que van entre 8 a 10, vamos a ver más adelante, que pueden ir a drenar su contenido directamente hacia el piso de la cavidad oral o también hacia el conducto propio de la glándula submandibular. Y en algunas ocasiones también la glándula sublingual tiene un conducto excretor mayor, vamos a ver más adelante, que se denomina el conducto de Bartolini. El trayecto del conducto que nos interesa mucho por el procedimiento de la celendoscopía, el trayecto del conducto, ya les decía que es por el compartimento paralingual, se relaciona, como pueden ver acá, con la glándula sublingual. El conducto va más bien por medial a la glándula sublingual. Entonces, ahí podemos ver que eh,
Podemos ver acá su relación, los drenajes de la glándula sublingual en el conducto cuando está presente. Y otro punto importante es la presencia del nervio lingual que podemos ver acá. El nervio lingual, que nace de la rama mandibular del nervio trigémino, va descendiendo muy cercano a la mandíbula y después va a tender a medializarse. Este nervio lingual tiene componentes sensitivos y también sensoriales. Cuando me refiero a sensorial son del gusto. Va a medializarse y va a cruzar el conducto submandibular de lateral a medial por su porción inferior. Esto es súper importante considerar porque cuando uno hace abordajes combinados, como van a mencionarse más adelante, hay que ir a identificar este nervio para no ir a lesionarlo. Como pueden ver acá, el nervio lingual, esto es una fotografía endoscópica. Aquí vamos a ver el conducto submandibular en su trayecto desde posterior hacia anterior, hacia su drenaje que vamos a ver en la papila submandibular. Y aquí podemos ver el trayecto del nervio que viene de lateral hacia medial, hacia la lengua y hacia un cruce por inferior al conducto submandibular, muy relacionado con el polo posterior de la glándula sublingual. ¿Ya? Puntos a considerar específicamente en la cirugía de los abordajes combinados. La papila submandibular, que es donde drena principalmente la glándula submandibular, se ubica principalmente en el piso de la cavidad oral lateral, este es el frenillo de la lengua. Aquí hay una prominencia que nosotros denominamos las carúnculas sublinguales, donde va a llegar el conducto submandibular. Está su conducto, su apertura del conducto excretor. En general, este se encuentra medial a lo que también conocemos como los pliegues sublinguales. Estos son los pliegues sublinguales, que es donde la glándula sublingual va a ir a excretar o van a ir a ubicarse los diferentes conductos pequeñitos de la glándula sublingual, ¿ya? O también conocidos como los conductos de Rivinus. Entonces, a este nivel, donde está la carúncula sublingual, es el punto de excreción. Es una papila que es bastante móvil. Hay veces que es bastante difícil de fijar para poder introducir tanto los dilatadores como también el cialondoscopio. Entonces, hay diferentes técnicas que se van a ir a mencionar probablemente más adelante. La glándula sublingual, como ya les mencionaba, es una glándula que está en el piso de la cavidad oral, muy cercana al cuerpo de la mandíbula, se encuentra lateral al conducto submandibular, puede tener su drenaje independiente o también drenaje hacia el conducto submandibular, y también hay descripciones anatómicas no constantes de un conducto sublingual mayor que puede llegar hacia el conducto submandibular, o también lo puede llegar directamente hacia la papila, como pueden ver en esta imagen. De hecho, hay algunos informes en anatomía quirúrgica que mencionan que la presencia o no presencia de este conducto y cómo su distribución podría facilitar la producción de las famosas ránulas. Cambiando un poquito de tema, hablemos un poco sobre la glándula parótida. La glándula parótida es la mayor glándula celular mayor que tenemos, ubicada principalmente en el espacio parafaringio, en la región que se extiende hacia la región de la cara por lateral. También está envuelta por la lámina de investimento de la fase cervical profunda, que tiene dos componentes, uno superficial, que también se denomina como la fase parotidio-macetérica, y uno más profundo. El conducto se anterioriza y perfora el músculo buccinador. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle. Es una glándula principalmente serosa y se relaciona estrechamente con el nervio facial. De hecho, el nervio facial es lo que hace diferenciar lo que se llama el lobo profundo del lobo superficial de la glándula parótida desde el punto de vista anatómico. Como podemos ver acá, el nervio facial en su trayecto con diferentes ramos va a generar una división imaginaria, que es el lobo superficial y el lobo profundo. En el aspecto imaginológico, como el nervio no se puede ver en ecografía ni en otras imágenes, uno utiliza principalmente los pasos, la vena retromandibular o las ramas de la arteria carótida externa para hacer la división del lobo profundo y el lobo superficial. El conducto, como ya les mencionaba, en general uno lo puede ubicar más o menos a la mitad de distancia entre el arco cigomático y la comisura oral del mismo lado. Y normalmente se habla en su conducto de tres porciones: una porción macetérica que estamos viendo acá, una porción que está delante del músculo macétero
que es la porción relacionada con el cuerpo adiposo de la mejilla o bola de Bichat, y una tercera porción que es la buccinadora, que es donde perfora. ¿Dónde va a perforar el conducto parotidio? Normalmente lo hace a nivel del segundo molar superior. Se describe tanto hacia el nivel de la corona o hacia el nivel de la raíz del segundo molar superior. También se habla que uno lo puede encontrar en una línea de la mordida, que no siempre está explicitada desde el punto de vista anatómico, que es justo donde la mucosa, que puede generar un pliegue en ese nivel por la mordida de las piezas dentarias. El conducto en su trayecto tiene una estrecha relación con diferentes ramas del nervio facial, específicamente el ramo bucal, y también con algunas anastomosis que pueden existir entre el ramo bucal y el ramo cigomático. ¿Ya? Tiene una longitud de entre 4 o 5 centímetros y se describe normalmente en un diámetro no mayor de 3 milímetros. En cuanto a la ubicación del conducto, especialmente cuando nosotros queremos considerar abordajes combinados, que se va a hablar más adelante en el webinar, existe una técnica que se denomina la de los dedos mágicos o magic fingers, que también es muy utilizada en algunas cirugías estéticas, en que nosotros, como podemos ver en esta diapositiva, posicionamos nuestros dedos en el reborde inferior del arco cigomático y verticalmente en el reborde anterior del músculo massetero. Y donde se unen estos dos dedos, uno debería encontrar principalmente, en un gran porcentaje de los casos, el trayecto del conducto parotidio justo antes de ingresar por el músculo buccinador. También ahí se puede cruzar la vena facial en su ascenso hacia la región nasal, que de hecho la vena facial tiene un trayecto un poquito más separado en relación a la arteria homónima, ¿ya? Entonces, esto es un punto de referencia bastante útil para ir a ubicar el conducto parotidio justo antes de su ingreso en el músculo buccinador. Esos son los puntos más importantes que quería mencionarles en lo referente a la anatomía de las glándulas salivales, enfocados principalmente en sus relaciones anatómicas de los conductos, que son importantes a considerar en la cirugía de estas glándulas. Muchas gracias.